Pases mágicos de Carlos Castañeda. Parte 2. Bien, sean bienvenidos. En esta segunda parte entraremos de lleno en el tema de temas, los pases mágicos. Pues bien, empecemos. La primera vez que Don Juan se explayó sobre los pases mágicos, comenzó por un comentario despectivo sobre mi peso. «Estás muy regordete», aseguró. Me miró de arriba abajo y meneó la cabeza con gesto desaprobador. «Te falta poco para estar obeso. Tu deterioro se nota. Al igual que el resto de tu raza, tienes una bola de grasa en el cuello, como los toros. Ha llegado el momento de que te tomes en serio uno de los grandes hallazgos de los brujos: los pases mágicos». Don Juan, ¿a qué pases mágicos se refiere usted? Nunca habíamos hablado de este tema. Si lo ha mencionado, lo hizo tan a la ligera que no lo recuerdo. No solo te he dicho muchas cosas sobre los pases mágicos, sino que ya conoces un montón. Te los he enseñado sin cesar. En lo que a mí se refería, no era cierto que me había enseñado pases mágicos, por lo que protesté acaloradamente. Vaya defensa apasionada de tu maravilloso yo. Bromeó y frunció el ceño con gesto ridículo. Quise decir que como me imitas en todo, he sacado provecho de tu capacidad. Te he enseñado diversos pases y en todo momento has considerado que me encanta hacer crujir las articulaciones. Es así como lo interpretas. Hago crujir las articulaciones. Seguiremos llamándolos de esta forma. Te he mostrado 10 modos de hacer crujir las articulaciones. Cada uno es un pase mágico que se adapta perfectamente a mi cuerpo y al tuyo. Podríamos decir que estos 10 pases coinciden contigo y conmigo. Nos pertenecen personal e individualmente, como pertenecieron a otros brujos que en las 25 generaciones precedentes fueron como nosotros dos. Como él mismo había dicho, los pases mágicos a los que Don Juan aludía era el modo en que yo creía que hacía crujir las articulaciones. Me parecía que movía los brazos, las piernas, el torso y las caderas de determinada manera para conseguir el estiramiento máximo de los músculos, los huesos y los ligamentos. Desde mi perspectiva, el resultado era una sucesión de crujidos que emitía para sorprenderme y divertirme. Es verdad que siempre me pedía que lo imitara. Con actitud desafiante, me retó a que memorizara los movimientos y los repitiese en casa hasta que mis articulaciones crujieran como las suyas. Aunque nunca logré reproducir los sonidos, indiscutible e involuntariamente aprendí los movimientos. Ahora sé que no lograr que las articulaciones crujieran fue una especie de bendición, porque los músculos y los tendones de los brazos y la espalda no deben estirarse tanto. Don Juan nació con facilidad para hacer crujir las articulaciones de los brazos y la espalda, del mismo modo que otras personas chasquean los nudillos. Don Juan,
¿Cómo inventaron los pases mágicos los brujos de la antigüedad? No los inventó nadie, replicó con severidad. Pensar que los inventaron supone automáticamente la intervención de la mente, que no tiene nada que ver con los pases mágicos. Es mejor decir que los brujos los descubrieron. Me explicaron que todo comenzó por la extraordinaria sensación de bienestar que experimentaban cuando alcanzaban estados de la brujería, denominados conciencia acrecentada. Notaban un vigor tan intenso y cautivador que se esforzaban por sentir lo mismo en la vigilia. En cierta ocasión, don Juan me explicó que los brujos creían que, en un sentido amplio, la conciencia acrecentada creaba un estado de bienestar. Poco después, comprobaron que no todos los estados de conciencia acrecentada que alcanzaban producían la misma sensación de bienestar. La observación atenta les permitió saber que esa sensación de bienestar se producía cuando realizaban un tipo concreto de movimientos corporales. Se dieron cuenta que, al entrar en estados de conciencia acrecentada, sus cuerpos se movían involuntariamente de determinadas maneras, que eran el origen de la peculiar sensación de plenitud física y mental. Don Juan añadió que siempre había pensado que los movimientos que los cuerpos de los brujos realizaban espontáneamente en estados de conciencia acrecentada era una especie de herencia oculta de la humanidad, algo profundamente arraigado que solo era revelado a quienes lo buscaban. Describió a los brujos como buceadores de las profundidades que, sin saberlo, recuperan dicha herencia. Don Juan acotó que los brujos hicieron un laborioso intento de reunir los movimientos que recordaban. Sus esfuerzos dieron resultado. Recrearon movimientos que habían considerado reacciones espontáneas del cuerpo en el estado de conciencia acrecentada. Alentados por el éxito obtenido, recuperaron centenares de movimientos y los ejecutaron sin intentar organizarlos mediante una clasificación comprensible. Llegaron a la conclusión de que en el estado de conciencia acrecentada, los movimientos se producían espontáneamente y una fuerza guiaba los efectos sin la intervención de la voluntad de los brujos. Don Juan comentó que el carácter de estos hallazgos le llevó a creer que los brujos de la antigüedad eran seres extraordinarios, porque los movimientos que descubrieron no fueron revelados de la misma manera a los brujos modernos que alcanzaron la conciencia acrecentada. Tal vez se debió a que de alguna manera los brujos modernos los aprendieron antes de sus predecesores, o a que los brujos de la antigüedad tenían más masa energética. Don Juan, ¿qué significa que tenían más masa energética?, inquirí. ¿Eran más corpulentos? No creo que fueran corpulentos, sino que energéticamente aparecían ante el vidente como forma oblonga. Se autodenominaban huevos luminosos. Nunca en mi vida he visto un huevo luminoso, solo he visto bolas luminosas. Por consiguiente, cabe suponer que a lo largo de las generaciones, el hombre ha perdido parte de la masa energética. Don Juan me explicó que para el vidente, el universo se compone de una cantidad infinita de campos de energía,
Ante el vidente aparecen como filamentos luminosos que salen disparados en todas direcciones. Don Juan añadió que dichos filamentos atraviesan las bolas luminosas, que son los seres humanos, y que se podía suponer que eran mucho más altos que una bola si antaño habían tenido forma oblonga, como de huevo. Por lo tanto, los campos de energía que tocaban la coronilla del huevo luminoso de los seres humanos ya no la rozan porque se han convertido en bolas luminosas. En opinión de Don Juan, se trataba de una pérdida de la masa energética, que por lo visto había sido decisiva para recuperar el tesoro bien guardado, los pases mágicos. Don Juan, ¿por qué los pases de los brujos de la antigüedad se llaman pases mágicos? Le pregunté en cierta ocasión. No solo se les llama pases mágicos, son mágicos. Producen un efecto que no responde a las explicaciones habituales. Los movimientos no son ejercicios físicos ni posturas corporales, sino verdaderos intentos de alcanzar el estado óptimo del ser. La magia de los movimientos radica en el cambio sutil que los practicantes experimentan al ejecutarlos. Los movimientos introducen en el estado físico y mental del practicante una cualidad efímera, una especie de brillo, una luz en la mirada. Este cambio sutil es el toque del espíritu. Es como si a través de los movimientos, los practicantes recuperaran un vínculo inutilizado con la fuerza vital que los sustenta. Explicó que otro motivo por el cual los movimientos se denominan pases mágicos consiste en que al practicarlos, en lo que a la percepción se refiere, los brujos son transportados a otros estados del ser, en los que perciben el mundo de manera indescriptible. En virtud de esa cualidad, de su magia, los pases no deben practicarse como ejercicios, sino como el modo de llamar al poder. ¿Se les puede considerar movimientos físicos a pesar de que nunca han sido interpretados así? Quise saber. Practícalos como más te guste, repuso Don Juan. Cualquiera que sea la interpretación, los pases mágicos realzan la conciencia. Lo más inteligente sería tomarlos por lo que son. Pases mágicos que al ejecutarse permiten que los practicantes se despojen de la máscara de la socialización. ¿Qué es la máscara de la socialización?, pregunté. La apariencia que todos defendemos y por la cual morimos. La apariencia que adquirimos para estar en el mundo. La que nos impide desplegar la totalidad de nuestro potencial. La que nos lleva a creer que somos inmortales. El intento de miles de brujos impregna estos movimientos y ejecutarlos, incluso de una manera casual, permite que la mente se detenga. ¿Qué quiere decir que permiten que la mente se detenga? Reconocemos e identificamos todo lo que hacemos en el mundo, porque los convertimos en líneas de semejanza, líneas de cosas unidas por la finalidad,
Por ejemplo, si digo tenedor, inmediatamente acude a tu mente la idea de la cuchara, el cuchillo, el mantel, la servilleta, el plato, la taza y el platillo, la copa de vino, el chile con carne, un banquete, un cumpleaños, una fiesta. Sin duda, podrías mencionar casi hasta el infinito cosas unidas por la finalidad. Todo lo que hacemos se encadena de esta forma. Lo curioso es que los brujos ven que estas líneas de semejanza o líneas de cosas unidas por la finalidad se relacionan con la idea humana de que las cosas son inmodificables y eternas, como la palabra de Dios. Don Juan, no entiendo por qué incorpora la palabra de Dios a esta aclaración. ¿Qué tiene que ver con lo que intenta explicar? Todo, exclamó. Parece que en nuestra mente el universo entero es la palabra de Dios, algo absoluto e inmutable. Así nos comportamos. En lo más profundo de nuestra mente existe un mecanismo de control que nos impide detenernos a analizar que tal como la aceptamos y creemos en ella, la palabra de Dios pertenece a un mundo muerto. Por su parte, el mundo vivo es un flujo constante. Se mueve, cambia, invierte la dirección. El motivo más abstracto por el cual los pases mágicos de los brujos de mi linaje lo son consiste en que, al ejecutarlos, los cuerpos de los practicantes se percatan de que en lugar de ser una cadena ininterrumpida de objetos afines, todo es una corriente, un flujo. Si todo lo que existe en el universo es un flujo o una corriente, ésta puede detenerse. Es posible represarla para detener o desviar el flujo. En otra ocasión, Don Juan me explicó el efecto general que la práctica de los pases mágicos surtía en los brujos de su linaje, y los relacionó con lo que le sucedería a los practicantes modernos. Los brujos de mi linaje se llevaron un susto de muerte al darse cuenta de que la práctica de los pases provocaba la detención del flujo ininterrumpido de las cosas. Construyeron una sucesión de metáforas para describirla, pero se equivocaron cuando intentaron explicarla o reconsiderarla. Cayeron en los rituales y las ceremonias. Se dedicaron a representar el acto de detener el flujo de las cosas. Supusieron que si determinadas ceremonias y rituales se centraban en un aspecto concreto, los pases conducirían a un resultado específico. Al cabo de poco tiempo, la cantidad y complejidad de ritos y ceremonias resultó más engorrosa que el número de pases mágicos. Es de suma importancia centrar la atención de los practicantes en un aspecto definido de los pases mágicos. Sin embargo, dicha fijación debe ser ligera, divertida, carente de pesimismo y rigidez. Debe hacerse por diversión,
sin esperar nada a cambio. Puso como ejemplo a un compañero, el brujo Silvio Manuel, a quien le encantaba y se regodeaba adaptando los pases mágicos de los brujos de la antigüedad a los pasos de la danza moderna. Don Juan describió a Silvio Manuel como un excelso acróbata y bailarín, que de hecho realizaba los pases mágicos danzando. El nahual Elías Ulloa fue el renovador más destacado de mi linaje. Por decirlo de alguna manera, arrojó los rituales por la ventana y ejecutó los pases con la única finalidad con la que originalmente se practicaron en el pasado remoto, con el propósito de redistribuir la energía. El nahual Julián Osorio, su sucesor, asestó el definitivo golpe mortal a los rituales. Como era un auténtico actor profesional que en cierta época se ganó la vida en las tablas, atribuyó mucha importancia a lo que los brujos denominaban el teatro brujesco. Lo denominó Teatro del Infinito y le incorporó todos los pases mágicos que estaban a su alcance. Cada movimiento de los personajes que interpretó estaba imbuido de los pases mágicos. Por si esto fuera poco, convirtió el teatro en una nueva vía para enseñarlos. Entre el nahual Julián, el actor del infinito, y Silvio Manuel, el bailarín del infinito, resolvieron la cuestión. Por el horizonte asomó una nueva era, la de la pura redistribución. La explicación que don Juan dio de la redistribución sostenía que, percibidos como conglomerados de campos de energía, los seres humanos son unidades energéticas herméticas y con límites definidos que impiden la entrada y la salida de la energía. En consecuencia, la energía existente en el seno del conglomerado de campos de energía es lo único con que cuenta cada individuo. Los seres humanos tienden espontáneamente a apartar la energía de los centros de vitalidad, situados en el lado derecho del cuerpo, justo en el borde de la caja torácica, en la zona del hígado y la vesícula biliar, en el lado izquierdo del cuerpo, también en el borde de la caja torácica, en la zona del páncreas y el bazo, en la espalda, debajo de los otros dos centros, alrededor de los riñones y en la zona de las glándulas suprarrenales, en la base del cuello, en la V que forman el esternón y la clavícula, y en las mujeres, alrededor del útero y los ovarios. Don Juan, ¿de qué manera los seres humanos apartan la energía? A través de las preocupaciones y dejándose arrastrar por el estrés de la vida cotidiana. La coerción de las actividades diarias pasa factura al cuerpo. Don Juan, entonces, ¿qué sucede con esta energía? Se acumula en la periferia de la bola luminosa y en ocasiones forma un depósito grueso, semejante a la corteza de árbol. Los pases mágicos se vinculan con el ser humano total en cuanto cuerpo físico y como conglomerado de campos de energía.
agitan la energía acumulada en la bola luminosa y la devuelven al cuerpo físico propiamente dicho. Hacen participar al cuerpo como entidad física que padece la dispersión de la energía y como entidad energética capaz de redistribuir la energía dispersada. Acumular energía en la periferia de la bola luminosa, es decir, energía que no se redistribuye, es tan inútil como no tenerla. Resulta aterrador disponer de un excedente de energía acumulada y que en la práctica sea inaccesible. Es como estar en el desierto, a punto de morir de deshidratación, y acarrear un depósito de agua que no puedes abrir porque careces de herramientas. En ese desierto, ni siquiera encuentras una piedra con la que golpearlo y romperlo. La verdadera magia de los pases radica en que permiten que la energía encontrada vuelva a entrar en los centros de vitalidad. De ahí la sensación de bienestar y habilidad que experimentan los practicantes. Antes de consagrarse a un exceso de rituales y ceremonias, los brujos del linaje de Don Juan sentaron las bases de la redistribución. La llamaron saturación, pues inundaron sus cuerpos con numerosos pases mágicos para permitir que la fuerza aglutinante los guiara y provocase la máxima redistribución de energía. Don Juan, ¿está diciendo que cada vez que hace crujir las articulaciones o que yo intento imitarlo, en realidad lo que hacemos es redistribuir la energía? Le pregunté sin la más pretensión de ser sarcástico. Cada vez que ejecutamos un pase mágico, modificamos las estructuras básicas de nuestro ser. La energía habitualmente encostrada se libera y entra en los vórtices de vitalidad del cuerpo. Solo a través de la energía recuperada podemos levantar un dique o una barrera que contenga el flujo por lo demás incontenible y siempre deleterio. Pedí a Don Juan que diese un ejemplo de cómo contener lo que denominaba el flujo deleterio y añadí que quería visualizarlo mentalmente. Te daré un ejemplo. A mi edad debería padecer hipertensión. Si visitara al médico, nada más verme supondría que soy un viejo indio cargado de incertidumbres, frustraciones y mala alimentación. Como es lógico, todo esto daría por resultado una dolencia tan esperada y previsible como la hipertensión, consecuencia aceptable a mis años. Pero no padezco hipertensión. No se debe a que sea más fuerte que la media o a mi disposición genética, sino a que los pases mágicos han permitido que mi cuerpo rompiera las pautas de comportamiento que conducen a la hipertensión. Puedo afirmar legítimamente que después de la ejecución de un pase mágico, cada vez que hago crujir las articulaciones, bloqueo el flujo de expectativas y comportamientos que a mi edad suelen provocar hipertensión. También puedo poner como ejemplo la agilidad de mis rodillas. Prosiguió. ¿Has notado que soy mucho más ágil que tú? Si se trata de mover las rodillas, parezco un niño. Con los pases mágicos, represo la corriente de comportamientos
y actitudes físicas que llevan a que con la edad se anquilosen las rodillas de los seres humanos. Una de las sensaciones más molestas que experimentaba se debía a que, aunque podría haber sido mi abuelo, don Juan era infinitamente más joven que yo. Por comparación, yo era rígido, obstinado, reiterativo y senil. Por su parte, don Juan era inventivo, ingenioso, ágil y estaba lleno de recursos. En síntesis, don Juan poseía algo que yo no tenía a pesar de mis pocos años: juventud. Le encantaba repetirme constantemente que la juventud no era lo mismo que tener pocos años, y que estos en modo alguno evitaban la senilidad. Reiteró que si observaba de forma atenta y desapasionada al resto de los humanos, comprobaría que cuando cumplían 20 años ya estaban seniles y se repetían neciamente. Don Juan, ¿cómo es posible que sea más joven que yo? Porque he vencido a mi mente, respondió y abrió desmesuradamente los ojos para transmitir desconcierto. Mi mente no me dice que ha llegado el momento de ser viejo. No acato acuerdos en los que no participé. Recuérdalo. No es solo para los brujos la consigna de que no acatan acuerdos en los que no participaron. Sentirse agobiado por los años es un pacto de esas características. Permanecimos largo rato en silencio. Pensé que don Juan quería ver el efecto que sus palabras surtían en mí. Lo que consideraba mi unidad psicológica quedó desgarrada por mi respuesta claramente dual. Por un lado, repudié con todas mis fuerzas los disparates que don Juan expresó, y por el otro, no pude negar la pertinencia de sus comentarios. Don Juan era viejo, pero no lo era. Era muchos siglos más joven que yo. Se había liberado de pensamientos y hábitos que lo obstaculizaban. Recorría mundos increíbles. Era libre, mientras yo permanecía encarcelado a causa de patrones de pensamiento y hábitos muy pesados, de consideraciones mezquinas e inútiles sobre mí mismo, que por primera vez, en aquellas circunstancias, sentí que ni siquiera me pertenecían. En otra ocasión, pregunté a don Juan algo que me preocupaba desde hacía mucho tiempo. Había asegurado que los brujos del México antiguo descubrieron los pases mágicos y que eran una especie de tesoro oculto, guardado a la espera de que la humanidad lo encontrase. Quería saber quién lo había guardado, y la única idea que se me ocurrió procedió del catolicismo. Pensé que lo había hecho Dios, el ángel de la guarda o el Espíritu Santo. No ha sido el Espíritu Santo, que solo es santo para ti, porque en el fondo eres católico. Tampoco ha sido Dios, que según tu interpretación es una especie de padre benévolo. No ha sido una diosa, una madre nutritiva que se ocupa de los asuntos humanos, como creen muchas personas. Más bien se trata de una fuerza impersonal, que aguarda con infinidad de cosas a los que se atreven a buscarla. Es una fuerza del universo, como la luz o la gravedad. Es un factor aglutinante, una fuerza vibratoria que une el conglomerado de campos de energía que son los seres humanos y forma una unidad concisa y cohesiva.
Esta fuerza vibratoria es el factor que impide que la energía entre o salga de la bola luminosa. Los brujos del antiguo México estaban convencidos de que la práctica de los pases mágicos es el único factor que prepara el cuerpo y lo conduce a la corroboración trascendental de la existencia de dicha fuerza aglutinante. A través de las explicaciones de Don Juan, llegué a la conclusión de que la fuerza vibratoria a la que se refería, la que aglutina nuestros campos de energía, se parece a lo que los astrónomos modernos suponen que ocurre en el centro de todas las galaxias que existen en el cosmos. Parten de la hipótesis de que en el seno de las galaxias, una fuerza de incalculable poder mantiene las estrellas en su sitio. Dicha fuerza, denominada agujero negro, es un constructo teórico que parece la explicación más razonable del motivo por el cual las estrellas no salen disparadas, impulsadas por sus respectivas velocidades de rotación. Don Juan añadió que los brujos de la antigüedad sabían que en cuanto a conglomerados de campos de energía, los seres humanos no están unidos por envolturas o ligamentos energéticos, sino por una especie de vibración que permite que todo esté vivo y en su sitio. En cuanto eran plenamente conscientes de su existencia, por mediación de las prácticas y la disciplina, los brujos se volvían capaces de manejar dicha fuerza vibratoria. Su habilidad se tornó tan extraordinaria que sus actos se convirtieron en leyendas y en acontecimientos mitológicos que solo existen como fábulas o leyendas. Por ejemplo, Don Juan refirió que los brujos de la antigüedad eran capaces de disolver su masa física, situando su conciencia y su intento en esta fuerza. Don Juan aseguró que aunque eran capaces de atravesar un agujero de alfiler si lo consideraban necesario, a los brujos nunca les satisfizo el resultado de la maniobra de disolver la masa. La insatisfacción radicaba en que una vez disuelta la masa, desaparecería su capacidad de actuar. Solo podían ser testigos de los acontecimientos, ya que les resultaba imposible participar. Según Don Juan, la frustración que experimentaron, consecuencia de la imposibilidad de actuar, se convirtió en una pega decisiva: la obsesión por descubrir la naturaleza de la fuerza vibratoria, obsesión generada por la necesidad de concreción, lo que les llevó a querer dominar y controlar dicha fuerza. Experimentaron el intenso deseo de contraatacar desde la condición espectral de la falta de masa, algo que según Don Juan jamás lograron. Una vez comprobado que es imposible ser concreto y utilitarista en relación con la fuerza vibratoria, los practicantes modernos, herederos culturales de los brujos de la antigüedad, se han decantado por la única alternativa racional: tomar conciencia de esta fuerza sin otra finalidad que la elegancia y el bienestar que produce el conocimiento. Cierta vez, Don Juan me dijo: el único momento permisible en que los brujos modernos utilizan el poder de la fuerza vibratoria aglutinante es cuando arden desde dentro, a la hora de dejar este mundo. Para los brujos es muy fácil centrar su conciencia total y absoluta en esta fuerza de enlace con el intento de arder, y ascienden en llamas como una ráfaga de aire. Fin de la parte 2. Los pases mágicos. Bien, gracias por escucharnos y acompañarnos en estos espacios. Nos encontraremos en la parte 3
con la tensegridad. Pues sin más que acotar, un saludo a la distancia y más pases mágicos. Adiós.